You know, los capos están ready, las mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready, los barrios están ready, 1, 2, get ready, come on. Rompe, 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 bring me out. Rompe, 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 ese cuerpo ya no rompe, 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 bring me out. Are you ready? Rompe, 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 break it down. Rompe, 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 the way you move it, ya no rompe, 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 break it down. Let's go. Mabu no se limita a la hora de romper su pum pum, un culo más caliente que su right through. Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control. Rebájame ese cuerpo, mami, yo te withdraw. Sube ese temperamento, dame el movimiento, lento, lento, ya lo rompe, 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 bring me out. Rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 bring me out. Are you ready? Rompe, 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 break it down. Rompe, rompe, the way you move it, ya lo rompe, 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 break it down. Voy chilling tranquilo, that's right. Buscando una gata que trae, no esconda todo eso que trae. Yo, baby, que es la que hay. Voy chilling tranquilo, that's right. Buscando una gata que trae, no esconda todo eso que trae. ¿Qué pasa, socio, que es la que hay? Pinche güey, pensaste que este era un mamey, no voy a dar play, enseguida de Scarface, get out my way. Usted no vende ni en eBay, no da pa' nada, conmigo está frito, leche que el sweet. Se le pega a todas las nenas más que un G-string. Yo soy la pesadilla de todos los trintis. Ya se te acabó el magazine, conmigo no te la guilles pa' del Listerine. Dale, te rompe, 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 bring me out. Rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 bring me out. Are you ready? Rompe, 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 break it down. Rompe, rompe, the way you move it, ya lo rompe, 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 break it down. Let's go. You know, en directo, Daddy Yankee Yo, Coro Jedi, Monserrat y DJ Urba, Fish, it's official. Daddy Yankee, Cartel Records, en directo. Who's this? Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría, puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Es que al igual que ella también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría, puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando
me escondía de cómo él prefería, con preguntas insistía, hasta que en su juego me envolvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo, si la hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría, puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, ¿qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Y Chenchi Maldi Plan B, Plan B, plan B. en el Love and Sex. Love and sex. Ajá. Na 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 na. En la pista. Fino como el gay. Con el dúo del sex. Durán de Coach. Pina Record. Con Chenchi Maldi. Plan B, plan B. Yeah, 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 yeah. Ay. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú... Entramos y 8. Tu culo bizcocho. El día se va a enojar y no porque primera vez que llega tarde. No, no la primera vez, pero... No, el día antes al chumbo. ¿Qué? Programa, ¿Qué yo chupa? soy el único que estoy acá. ¡Mentira! Desde las Vos 12 de la llegas tarde. noche estoy preparando con demonio el programa. Sí, dale. Demonio. De madrugada estamos haciendo la rutina, boludo. Sí, la rutina. Hecho puta está después del viaje al Chaco. ¿Se recuperó ya? Ya está curadito. Le metí un yeyao a Canelo, boludo. ¿Quién? ¿Él? Sí. ¿Por qué? Porque más choco que chupó. Ah, sí, Canelo no se recuperó tampoco. ¿Qué pire perení que son? Le ¿Y falta vos? cuartel, papá. Abnegación y valor. Abnegación y valor para vencer o morir. Después el teniente coronel casi. Esa negación y valor de todo bola. ¡Muy, pero muy! ¿Qué pasó? Ah, tenía catarro. ¿Qué pollazo al izquierdo le metiste, viejo? Dale. ¡Día! 62 segundos. No, yo creo que 30 y pico. ¿No? Hola. Sí, Hola, claro. Flowers. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo están? Recuperada, mis amores. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Dios mío, Mario se hincha, se infla.
inflama. Ah, la sí, regla. Desastre. Sí, desastre me hiciste mi ovario. Vos sabés que hay muchas mujeres que ya el chupé le bajan mal. Le hace Sí, muy mal. Sí, lo que pasa es que en mi caso es diferente, porque como yo ya no tengo útero, entonces es difícil para mí saber cuando yo estoy enferma. Ah. Entonces, tipo, me doy cuenta por los síntomas, ¿verdad? Y ahora que tengo un quiste en mi ovario, así toda Se así ríe, me da se cuenta. ríe. Ahora que tengo Ya un se quiste en mi queda, ovario, se me inflama y me duele. Che, Sí. nosotros, tengo un quite en mi huevo. Es que yo me río para no llorar, chicos. Pero Silvia, contanos a nosotros los hombres, tratá de explicarnos Sí. una vez al mes, ¿cómo es que le viene a las mujeres? ¿Qué es lo que sienten? Tipo, Y, es parecido a... Eso Lo sería que pasa es que los parecido días previos a que te baje, ¿verdad? El sangrado, porque eso es lo que pasa. El periodo menstrual es todo un proceso que incluye al sangrado, ¿ok? El sangrado es parte del proceso nada Ah, o sea más. que no es 1 o 2 días. Claro, no, vos ya tenés los días previos en los que vos tenés una especie de cambios de humor. Empezás a estar irritable, tu piel empieza a sufrir alteraciones, o sea, todos tus poros se dilatan. Si normalmente sufrís acné, vas a tener más acné esos días, ¿verdad? Y después ya empieza la inflamación, o sea, el famoso te hinchas toda. Las chicas solemos decir, ay, mi pecho está todo duro, porque te hinchas como un sapo, ¿entendés? Y te duele mucho el vientre. Y ahí ya tenés los primeros 2 días de sangrado, ¿verdad? Que son muy dolorosos. Pero ¿cómo es? Es tipo, perdón, dentro de mi ignorancia yo estoy preguntando. ¿Dónde viene, ¿Es na? tipo tener gases o tener diarreíta? No, ponele que es como tener gases, ¿verdad? Pero el dolor... Cólico. Sí, es un cólico. Veta, güey. Sí, es un dolor muy intenso que es en la zona del bajo vientre, ¿verdad? Que en el caso de las chicas que, por ejemplo, así como yo, tienen quistes o tienen miomas o tienen pólipos, es más doloroso otra vez. ¿Por qué? Porque hay un pedacito, obstruye. claro. Hay en mi caso son quistes, son bolsitas, ¿verdad? Que lo que hacen es ocupar espacio. Entonces, el ovario, el útero se contrae, se retrae para hacer su proceso, ¿verdad? Porque él pues no identifica que ahí hay que ahí hay quiste. claro, que le molesta. Entonces hace todo su proceso, pero identifica que no está bien las cosas y te hace saber a través de muchos síntomas, muchas señales. Complicado es oír la ¿Qué buena será? mujer. No. Nosotros no íbamos a aguantar eso una No, vez. de los hombres cuando sabemos los tan enfermos tenemos un resfrío y ya nos vamos a la puta. Las Sí. mujeres son más fuertes, boludo, en ese sentido. Claro. Y hay muchas alteraciones en el sangrado también. Hay chicas que, por ejemplo, sangran poquito y sangran así pocos días. Y hay algunas que Pobre, sangran no. muchos días y abundante, por ejemplo, también, ¿verdad? Otra cosa que los hombres no vamos a aguantar es dar a luz como hacen ellas. Parir. No, ¿Tú sabes lo que es? La vez pasada estaba explicando un ginecólogo o sea, un obstetra ya de Chupe, que dice que, no sé, la parte, unos huesos se le separan luego. Sí, se la pelvis. desprende, la pelvis. Sí. Se desprende y después vuelven otra vez. Sí, Sí, así mismo qué es. Ah. Y el útero, ¿verdad? Que se tiene que expandir y todo eso es... Por suerte está preparado el cuerpo de la mujer para eso, ¿verdad? Pero... Esos que vienen con su cordón umbilical liado son míos loquitos los José. No, yo nací por cesárea. Es un amigo, o sea, loco el tipo, boludo. Pero espera. Él nació con el cordón umbilical, Espera. pero ultra liado. La leyenda urbana dice que vos nacés con el cordón umbilical liado y sos loco. Pues son locos. Locote. Esa es la leyenda, ¿verdad? Locote. Yo conozco uno de mi familia que nació así, el tipo más tranquilo del mundo. ¿Viste? ¿En serio? Pero yo siempre digo, mi mamá, por ejemplo, nosotras somos mellizas con mi hermana. Imagínate tener un bebé ya es incómodo. Lo que ha de Dos. ser 2, boludo. Literal. Y otra cosa es, dice que cuando naces por parto natural, tu cráneo es medio alargadito. Tiraco, yo nací por parto natural, boludo. Basta. Y son los cotes también, ¿viste? Yanite, Yo soy parto natural. parto natural. Sí, señor. A mí me agarraron, no sé cómo se llama esa máquina. Force, no sé qué. force. Que te estiraba. A mí me metió en eso porque no salía, boludo. Mi cabeza y ¡pa! Ese tipo que se mete en el water para destapar. Tipo la sopapa. Tipo los Viste, ahí está. Verdad. Siempre Me rompiendo iba, la- ¿sabes cómo me iba a llamar? O sea, pititiriteo. Olimpio. Ah, ya tengo ¿verdad? Olimpio. Porque yo nací en el 91 y Olimpia ganaba todo y mi papá se va a llamar Olimpio. Olimpio ya. Olimpio ya no, carajo. Y mi vieja ni en pedo. Olimpio. Hablando de limpio, ¿vieron el documental
de Ronaldinho? Sí, Todavía no vieron. vi. ¿Verdad? Yo esperaba más igual. O sea, Yo no vi, es boludo. todo muy de su carrera deportiva. No Casi no habla de casi su tanto. vida. Pero. Y la parte de Paraguay también es cortita. Claro, porque viste que le ofrecieron hacer el documental a cambio de plata y habrá dicho, dale, pero de Paraguay vamos a hablar un poquitito nomás, no quiero ahondar mucho. ¿Entendés? Tipo, no le gusta, pues. Y sí, no vamos a hablar tanto de mi vida de partucero, Y, eso no tanto. y no pusieron en su palmarés que ganó el torneo Curea. Es Qué mal bárbaro. agradecido Ronaldinho, carajo. ¿Por qué? ¿Y por qué no apareció esa parte? Che, Tenía pero que que decir. Sí, mucho salió. tiempo estuvo acá, boludo. No. 6 meses. 6 meses. 6 meses ¿por qué? porque justo le agarró la pandemia. Sí. Le agarró la pandemia y. Y como es justo después vi ayer que salió libre 2020, ¿verdad? Pero en el 2021 moría su mamá de COVID. De también. COVID, sí. Digo, estuvo poco tiempo ahí, pero. Pobrecito. Pero qué loco. Pero, amigo, ¿sabes qué es lo que me dio cosa? Ver toda su carrera, porque yo no conocía su carrera. Y yo dije, hija de puta, nosotros tuvimos acá un súper ídolo, boludo. Y no nos fuimos a pedirle una foto, aunque sea, ¿verdad? Por eso los policías todos. Yo veo la foto ahí con el comandante y el comisario. Sí. Salió también la final contra Olimpia. Sí, vi, Sí. carajo, la puta. Nosotros por lo menos tenemos una final, carajo, 1 y media. Van a devolver Sí. a la vez. Final Su perdida. partido se suspendió. Se suspendió el partido, se inundó todo. Qué quilombo. ¿Te Tienen acuerdas ni- la final del 2013? Claro, lloré muchísimo. Sí. Sí, boludo. Que qué mucha puta plata le tanque. gané a los perros. Vos me votaste. Vos no sabés por qué era olimpista No, todavía, hijo de puta. aposté contra Olimpia. Hijo de puta, antipatriota. No, pero yo sabía que Olimpia no iba a salir campeón. Pobre, estuvimos ahí, boludo. Si no era por el tanque, ¿sabes quién solía salvar siempre? El Zorro Vareiro, también me acuerdo que tuvo una solita y falló. De esta vez, boludo. ¿Cómo me dolió? Vos sabés que yo hago numerología. 7 finales tenemos, hijo de puta. Yo hago numerología. Y Y por eso Olimpia no ganó. después está Sebo, el del hombre de la fe. y toda esa cosa, hijo de puta. Primera Copa Libertadores de Olimpia, ¿qué año? 1979. 79. Sí. Año cerca del Mundial, 78. Vos no existías allá. Segunda Copa Libertadores, En el 90. hubo Mundial. Tercera Copa Libertadores, 2002. hubo Mundial. 2013 no hubo Mundial. ¿Y? Si jugaba el 2014 iba a ganar el Mundial. Las veces que hay Mundial, gana Olimpia, a excepción del 79. Ha sido demasiado fácil, De 3, 1 y 2 el otro. Pero vos sabés que así te embaucan. Si lo que Olimpia- vos te vas a pagar para que te digan tu. El tarot, Si eso, ¿verdad? Olimpia Sí. ganaba, si Olimpia clasificaba a la Libertadores este año, salía campeón. Porque hay Hay mundial. Mundial. Ahora tiene que Es de la esperar coincidencia a de mierda. Mundial 2030 para salir campeón. Ay, justo jugamos acá también el mundial. Sí, sí. Se juega acá. Pero si clasifican a la Y ya se Libertadores. juega en nuestro estadio. Hermoso va a ser nuestro estadio, boludo. Ah, el que ahora la Laguna. ¿Sabes qué? No te vamos a permitir la entrada cuando esté terminado. Escuchate, porque le hiciste mierda. La una para uno. Papá, falta todavía. Ya, pero ya está confirmado que Sí. ayer vi el tema del ¿dónde está el estadio de Olimpia? El World Rally Car se va a hacer ahí. Imbécil. Basta. Te odio a este antiolimpista. Como dijo una vez Verdugo Almeida, acá hay 2 clubes nomás, Olimpia y antiolimpista. Olimpista de mierda. Voy a llamar al centenario. ¿No? Boludo, Ya que no, saludo no. a mi profe Saúl del gimnasio que ya vio el clipeado. Me prohibió la entrada, llega al club. Vos no, me dijo, vos no, soy popu. Pero jodiendo. Jodiendo, obvio. Los chetos cuando ve, ¿sabes que todos los empleados del club, los porteros, eso, ven todo el programa, boludo? Y ya me De ahí me reconocen. Vuelvo a estar con el loco de José Ayala. Perdón, hablando de eso de cómo reconocen. Marcelo, imagínate, yo no te estoy diciendo en joda. Perdón la palabra. Sí. Estamos pues deconstruidos acá. Pero mi miembro viril se agrandaba. En el Chaco, ¿Por qué? porque en el Chaco, tercer tiempo, ¿verdad? No te pongas celoso, espera. Espera. José Ayala, ¿verdad, demonio? ¿Sí o no? Nos fuimos a la picada más alejada. La única gran victoria de Bolivia
Picada Stronges, donde hay un cuartel militar. Tipo en el equipo de fútbol, Sí, Stronges. Stronges. De ahí viene de Stronges. La picada más alejada donde perdimos. La única derrota paraguaya así grande. Pero te estoy hablando ahí de Ayayté, en el lugar más recóndito Sí, del Chaco. recóndito. Te juro por mamá. Hombre, oíme, Quique. Yo siempre veo el streaming Popu TV y uno de los milicos. Mute. No voy a creer Y le- jamás. Justo demonio estaba bajando la Puta, cosa. ¿por qué no grabaste? Le vos? digo al tipo, mira por quién está ahí. ¡Demonio, ma! ¡Es un demonio, Está en el programa del Chaco. Mándale saludos, Quique. ¿Cómo es que se puedo llama? Fortín Militar ahora, de verdad. Joel Estigarribia. Fortín Militar Joel Estigarribia, donde era Picada Stronges. ¿Hacia dónde eso es? O sea, ¿a cuánto de acá? ¿Cuántas horas de Asunción? ¿A cuántas horas? Y ponerles, no, y 600 y pico kilómetros. 7, 8 horas. Sí. Por ahí. Ahí ya. No puedo creer que iban en el a programa ahí, 150 boludo. kilómetros de Neuland. Camino de tierra, así. Bueno, le dijiste que le lleven acá de la especie esta ya en su... Yo comí a su morir allá, hábitat. macho. No, a él le quería llevar yo a Neuland. Y sí. A Janiten yo A le mi quería titiritero llevar. le quería llevar. Le quería llevar a Neuland. a Concurso de Oshpana. Cati. Sí. No mentira, para que veamos No, una. vaya. Hincha, no. Va. ¡Ah! ¿Hincha de qué encontraste en la frontera? No, nada. Sana. Hito 3, frontera con Bolivia. No, mira que... No, mira que encontró un hincha rubio ñu. Atendé, el destacamento militar había un De solo trinidense. tipo. No, era hincha trinidense. Era No. hincha trinidense. No. Hasta en el Chaco hay hincha trinidense. boludo. Bajamos los vidrios y se sale el tipo así medio con cara de quienes vienen a este punto recóndito. Me mira. Buen día, ¿qué tal, oficial? Hola. No es tan buen día. ¿Por qué? Posible. Porque vos sos rubio ñu. Pero no dijo que era trinidense. ¡Hijo! Boludo, Dios, dale. Eso sí, Salva, viajamos con un dirigente de Triqui. Me dijo ahí, yo soy uno de los dirigentes de Trinidense, me dijo. Pero nos llevamos bien, para que vean. Aprendan, Oripita, Cerrita, a llevarse bien. Cierto, vemos Y que el de te camisa arce. blanca. El de camisa Mucho blanca. sufrimos el domingo. Ah, bueno. Ya podemos comenzar el programa. Llegó la Ya estrella del podemos. programa. Música de inicio de programa. ¡Dale! Muy, pero muy buen día. Llegó la estrella. Llegó el que hace que los clipeos revienten. Gracias Hola, a él Eli. llegó 600 Glamour, seguidores rostro, más. alegría. Dije, amiga, no acepte más cualquier cosa de ellos, ¿Qué? ¿Eh? ¿Cualquier cosa ¿De de quién, ello? ¿De quién, de Pico? los clipeos y eso. Ah, claro. Ah, Tenés claro. que elegir lo que Tenés vas que a elegir. compartir. Que por ejemplo, sí, No, eso Te por ejemplo, yo perjudica, no. ¿verdad? que sí y que no. No, es como porque le perjudica. A vos te perjudica el clipeo, ¿verdad? ¿O no? No creo que me perjudique, sino que le beneficia nomás, tipo, Gratis. a la página. Vos le estás dando de poco, rating. ¿entendés? Sí. Pero vos sos una de las figuras, o sea, Sí, pero a mí no me pagan perteneces. por redes. Claro. Exactamente. estoy- Este bloque se llama Disparándose en el pie. Como lo que en nuestra época no había eso, boludo. Cero. Boludos, perdón, llegué un poquitito tarde, me fui a consultar y todo eso. ¿Qué tal ¿Está estás? todo bien? Todo ok. Todo bien. Che, ¿y qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar? Y a ver. Clipeos que tengan marcas, ya No. Ok. Ya no. Ah. Por ahí sí hay algún así, tipo, ¿Una comisión? un consensito. Este así de que bloque se vamos a llama hablar, Asesinando con la mirada de demonio. No le gusta. Después, reír. No, pero sí, es sí, que hay que hacer eso. de marca, sí. Yo igual acepto el clip de la marca porque paga nuestro sueldo. Yo también. Después, ¿qué otro no acepta? ¿Qué sí, qué no? Temas de cañeo a los gays tampoco ya no. Ah, ya te Tira, dije. se acabó el programa entonces. No, pero se puede hacer, pero yo nomás no voy a aceptar en mis redes. Ah, claro, vos no vas a. Que no aparezca así en tu De muro, por ahí ensucia. afecta un poquitito al programa porque no se va a ver. Ah, claro. Porque no aceptaste la collab. Sí, pero... A ver. ¿Y qué es lo que aceptas entonces?
Y cosas divertidas. Cosas ¿Cuál es lo más divertidas. divertido? ¿Qué? Y el tema de los gays, los travestis, el alcohólico, el borracho, el catingudo, La el droga. lodeo. Esa es la magia. Catingudo, sí. Bueno, pero nuestra magia, nuestra esencia. Algo más que te pidieron que hagas o dejes de hacer. Está más churro, güey. Hincha nomás hago yo. Sí, es que ya Albi- sabemos que por eso que te estamos haciendo Queremos la saber tu corriente. salud, amigo, si cómo está tu cáncer, Y cómo no, viene. no quieres hablar de eso. Habla de tu cáncer, No, concientizar. ey, Habla basta. del cáncer. Contanos si... No, ya no me voy a decir. Contanos si hizo No, no. metástasis, si no. No, Eso. basta. La quimio, ¿cómo viene? Iba a ser demasiado. Ya te iba a preguntar cuántos días te quedan y eso. No pasa, boludo. Parece Ojalá que es sean mucho, 50 vos. años, papá. Parece que es mucho más. Mucho. No, y más eso te tiene pone que ser. triste. Ayer mi mamá, estaba por Luque en este raudal que hubo quilombo Sí. a través de la tarde. De Eraco y Quilón, la lluvia. Y está manejando y mi mamá me escribe, ¿qué tal estás? Y yo así, yo odio responder mensajes. No importa si es mi mamá o no. Hijo No me gusta más responder en el tipo, ¿para qué? Estamos dos. ¿Y cómo se comunican ustedes entonces en la vida? Salva Y dije olla más. después de una hora dije, seguro mi Llama. mamá está preocupada, y por eso me está escribiendo. Entonces le dije eso. Hola mamá, sí, acá estoy yendo ya a casa, bla, bla, bla. ¿Qué tal el Maembo? El raudal. El raudal. Y pasé ya unos cuantos raudales y activé la marilancha y de una. Ella odia que yo haga eso. Marilancha. Ella me dice, si hay raudal te queda en algún lado. Y yo, No, atropelló. bueno, llego a mi casa y se va mi mamá junto también a mi pieza y me dice, me salió con TikTok un video de una René, Ajá, ajá. una René Ajá. gris. How you picture algo, hey, mío. O sea, que se le subió. Sí, ya sé. algo. I know. I Seguro- speak seguro, Guarani. Seguro su I speak. presión se le subió, Yeah. qué sé yo, porque creyó que era yo. Pero el tuyo no es gris. El tuyo es verde olivo. Rico, Sí, Quería. Y yo pensé que era tu auto, me dijo. Por eso te escribí, me dijo. Imagina tu mamá. Y yo Te preocupó, anga. ¿Y qué? Para le no me decirte a la mataba de la pobre. risa, le dije, Shaiman, de malanderajar la raudal. Ay, me dijo, sin ¿verdad? yaranga. Y le digo, no, por suerte no era yo. O sea, lastimosamente no Lastimosamente era no. yo. Le dije. Y ella, Qué vieja, mismo, boludo. no digas así, hey, mi mamá. Y se preocupa por vos. Sí, sé. Madre, ella ya. Mi mamá no quiere lo que yo salga, no llego cuando llueve. No, Sí, nadie. mira, Mamá, no vaya a salir, me dice, Mi ¿verdad? mamá también 80 cuando trabajos llueve que me tengo. pregunta, ¿vos te vas a ir al programa? Y yo, Y sí. Sí. mamá, cuando llueve la gente se queda a ver la tele. ¿Y quién hace la tele? Sí. Y yo igualito soy con sol. Está lloviendo torrencialmente y viene sol. Pa, ¿qué hago? Me quedo. No soy de cartón, mi hija. Vamos, dale. Pero antes no nos íbamos a la ¿Qué te escuela, pasa, boludo, cerdo? yo iba. Yo no me iba antes. Papá, ¿cómo me envía? Dale. Anda. No, yo no me Colectivo. Fue porque mi colegio lo era lejos, boludo, en el No, centro. pero es muy ¿verdad? diferente. Yo también. No sé si antes había, abuelito, antes había también raudal que Claro, llevaba. ya. Siempre hubo. niños y eso. Siempre hubo. Siempre hubo. Peor y Pero todo. antes no nos moríamos, boludo. El asunto es que antes había Eh. menos gente nomás que salía. Claro. O sea, llovía Había fuerte menos y ya no gente. salía, más te quedabas. No Sí. tenías esa obligatoriedad de ir a... Hubo un quiebre de los raudales con el tuit de Cuate, de Fabi Martínez. Que por Araganes nomás no sé quién ya trabaja. La profesora, cuando antes vos llegabas y un día lluvia, a la gran... Así Sí. era. No, No y querían antes- saber nada las profes que vos aparezcas ahí. Ahora lo que nos ando viendo más es el clásico de antes que había pasero de raudal. ¿No te acuerdas, Salva? Me acuerdo. Que ponían tablones y te hacían Tablones, pasar sí. y vos le dabas moneda. Sí, Claro, ¿Qué ahí en el época, centro. bro? En el centro. En el centro de los cuidacoches, como el rubro estaba jodido con la lluvia, todo, te ponían tablones para que vos cruces Desde de la la vereda. asfaltada a la vereda. Desde la vereda hasta el medio, la faltaba Sí. por ahí así, después te caminaba un poquito y te Y ahí le daba tipo un, puentecito. le daba un níquel. ¿Sabes lo que Para era que no un se níquel? moje ¿Qué? ¿Qué es un ¿Qué? níquel? El níquel era la moneda más hermosa que tuvimos. La de 100 guaraníes feroz así, que parecía de oro. Ese tener... Un metal el Qué níquel. mucho que yo ¿verdad? gané ese Sí, jugando pero llavea, dorado. ese. Entonces, Entonces una jugamos llavea. Sí, así. ¿Qué? ¿Cómo? O llavea. Ay, vos que no. sos cheto, dale. ¿Qué? Vamos a llevar a los colegas al colegio. ¿Qué pio? O llave. Tengo No, moneda en el auto. ¿Qué moneda? ¿quién tiene Yo monedas? tengo.
Vamos a jugar, Vos vamos a sabés jugar. que yo hacía para mi recreo y eso a veces con el llaveo. Quiero jugar, oye, vea. De esta vez llegamos a fin de mes. Ese es el problema. Ay, Oye, Yo no no te tengo, voy a más creer cuando me decís qué fecha, pío, Parece que mi estamos. único 200, boludo. yo no Pues ya tengo ni una moneda, boludo. No, ni un billete tampoco tengo. Yo no tengo nada, moneda, billete ni nada porque yo uso banca digital, bro. Y yo, tienen que tener. ¡Sabemos una moneda! Acá tengo micrófono de mano, please. Pero Ari. tiene que ser del mismo tamaño. Ah, Moneda del mismo Pero tamaño. cuánta. Es que a gusto de jugar era con esa moneda de 500 que era 500, así. sí. Gigante. La grandota. ese hay más. Gracias, papi chulo. ¿Cómo es? Jueguen, vamos, mira. Joven. ¿Dónde tiramos? Moneda de 500. Va, hay que pararse, vení acá. Moneda de Vení. 500. Bienvenidos a la cueva, chicos. La cueva, La chicos. cueve. ¿Qué cambiado está aquí, no? Yo nunca quise estar en la cueve, boludo. Venga, y ahora estás. Bueno, mi amor. Dale. Hacé lo que vos quieras. Hoy jugamos, Vení, oye, vos. vea. Voy a salir el personaje. Salí de personaje. No, él le cueve. Este es. ¿Cómo estamos en Popu? Dale. Sí, acá. Como estamos en Popu, esta no es la cueva, bajé la esta es magia, el hijo. cuá. ¿Cómo es? Cuá, el cuá. El cual. El cuá. Bueno, acá, a ver un poco. Este está mejor, pero hay que ver. Claro. Acá en Popu nomás, mira, en Popu. Vos tirás la moneda y el que más cerca se quede de la pared lleva toda la moneda. ¿Entendés? ¿Eh? Mañana en Lulax habla de eso. Vení, juega también vos, Capi. Vení, Capi. Juego de compañero, man. Ahí está. Juego de compañero. Vamos a hacer un billete también. Juego de compañero. ¿Vas a jugar? Con QR hay que hacer. Bienvenidos a El Cuá. ¡Dale! El Cuá mixto. Tenemos hombres, mujeres, tenemos, no vamos más a hacer chiste de puto. No. El que Bueno. más cerca de Y, el blanco. ¿eh? Y de la pared, estúpido. No, ya seco, pero ponen a un. Y el del de Popu. ¿Cómo? Oye, vea quiere decir, para estos que no entienden guaraní, el que más se acerca. Ah, ok. Hacemos un tiro de prueba. ¿Qué cambiado está Pablo Lío? Dale, ahí. Dale. Ya. Vaya. Dirás, con el llanito, sí. No sé jugar, pues. De. Él y el peor. ¡Ey! Dale, Capi, vení para acá, Capi. Acá. Acá Silvia juega, boludo. Acá, Ahí. Espera, mira, pero la posición es importante. Pero hay una manera de tirar. No. Dale, abuelo. ¡No! ¡Le dice la cara a Silvia! ¡Le movió el de Silvia! Mira, Salva, quedamos empate. No ganó, Salva. No, mira. Por un pelito, Silvia y Salva. Es la final. Llanito. La final. Olvídate, Yo Llanito. nunca juego, loco. Hay una técnica para Boludo, tirar. es tipo- Salva tiró así tipo tejo, loco. Ay, ¡Revancha! Silvia ganó todo. Al final se ganó otra vez tu moneda contigo. Vamos, No, vamos. la final. A la final. No, vos ni a los Vamos a jugar premios. uno. Bueno, dale. Revancha. Dale. Vamos a jugar por Ahí, personaje, voy ¿verdad? otra vez. Primero Eli, dale. Bien. De la Llanito, boludo. Basta, Llanito, dale. Para el show. Capi. Oh. No, vos no, Silvia, porque Diego está mirando. Por Dale, Flores. ¡Juega usted, boludo! Gane yo. Ganó vos. Pues ustedes jugaban en el colegio. Mira, vos, qué lamentable. Mira, qué lamentable, Llanito. Llanito, boludo. Bien. Yo nunca jugué este, boludo. Pero es como una especie de tejos, ¿verdad? Ya está, ya. Tejo, especie de tejo. Tejo, boludo. Tejo, tejo.
Qué bárbaro. Siempre festejos. Ay, es re En Punta del divertido Este se eso. juega tejo, boludo. Me gusta, vamos a jugar cuando se vaya la luz en casa. Vamos a jugar esta cosa. ¡Yo quiero jugar ese! ¿Sabes qué quiero jugar cuando sea más le calla bochas? Yo también quiero Bocha, jugar esa bocha. bocha. La gustísima Bocha yo bocha. quiero jugar, Yo hace cabrón. mucho que no juego, llegué a jugar, ponerle 5 años, pero ya con la gente del Deportivo Colón. A veces nos íbamos y jugábamos nosotros nuestro fútbol salón a la tarde y los señores se iban todos. Sí. Y después, lo que más gusta es la bocha, aparte que vos tenés que acercarte al bochín y todo eso que vos jugás y acá está tu cerveza. Ese. Vos chupás y... Ese es el bowling, ¿eh? No, pero son ¿O no? pelotas Tipo el más bowling, pesadas, pero más bowling. y tipo medio arenoso el campo. La cancha es de... sí, tipo... ¿Arena, verdad? ¿O no? no es arena, es como... Tipo lecherada, Tipo bro. una lecherada. Tipo lecherada. Porque el bowling es muy treído. No, este bocha que Sí, hace sabe. acá y tira. ¡pac! Ustedes llegaron a jugar Bechi. Pechito. Bechi. No. Bechi no. ¿Cómo es, Bechi? Y pelotita Logi. Ese sí. Ese sí. O si no, balita. Balita, balita. Y Balita Bechi loyo, es- balita corada, trompo. Bechi es el que vos tenías el palo y tenías un agujero acá al lado tuyo. Y estaba al contrario que estaba atrás y tenía que acertar la botella que está allá y vos defendías con tu palo. O sea, yo también tenía una botella acá y tenía que defender de aquel que me tiraba. Ah, tipo béisbol. Tipo béisbol. Pero en Boria. Béisbol Moriahú. Y vos, Béisbol Camboya. y vos, ¿Y el vos juego sí- preferido de los cerristas? ¿Qué? El juego preferido de los cerristas, ¿conocer? ¿Cuál? 25. De salón. Bueno, y el Bechi, vos, por ejemplo, me lanzaba la bola y yo bateaba, se iba, entonces los contrarios tenían que ir a buscar mientras nosotros nos cruzábamos y tocábamos el palo y eso eran puntos. Pa. Y es como una especie de béisbol. Ahí lo que nació. No voy a hacer chiste de ella, dije. Hace tú. Es su dale. amor por el palo. O sea, con el tema, ustedes se chocaban con los palos. Pero no, todos nos jugamos todos nuestros amiguitos y yo nomás lo que salí. Y después estaba balita, Balita. pero sin toré. El primero que metía podía correrle a todos los otros mitad sin cinto. Vos tenés pinta que en los Mira, San Juanes de tu colegio Tatari llegas Pasa ahí. tu alias para jugar también, dice Carlos Vargas. Y después otros jugaban mamá y papá. Mamá y papá. ¡Con Dieguito. ¡Saludos! Después estaba Salvo, también jugando, Dieguito. vamos a jugar al doctorcito. Ah, sí. A la Había que casita. revisarle. La próstata. Tenemos mensajitos en Twitch, chicos. Dale pues. Diga usted. Buenas, dice Mauri. Pedro Martínez también saluda. Buen día, Ande Tabú, 12 y 12. Entré y llegué tarde. Dice, oye, Beta. Excelente martes, equipo. Loro, Facho, Falopero, HDP, ONG, Tembotio, Salva. Buen día. Tira Pactos. Dice, ¿cuándo juega Rubio Gordo? Hoy a las 17 horas. Bueno. En la arbolada. ¿Ya desfilaste Flowers? Todavía. Que desfile las Flowers. Pasa Instagram. Dice, Silvita, no te había visto tan bien. Dice, Las flores, señores, señora. Flower. Diego ese caballo. rojo, cuerpo peinado, zapatos. Hoy con un look. Verte Ese campeón deportiva. que Comprame tiene es mi pizza y sueldo. cogeme. Qué rico. Ahora, Ese juego. Una posibilidad. Ese juego que decís, Elías, yo conozco como bate. Dice bate, es rey. Bate. Bechi se chocolate. decía hacia mi casa. Bechi se decía hacia mi casa. Con botella de 2 litros y arena lavada se cargaba un cuarto, dice. Y con la pelota de tenis tenía que echar para hacer cambio de bateador. Sí, así era. Qué facha eran, boludo, esos tiempos. Cambio de bateador. Palo que cruzado. da- Ese dice acá. Palo cruzado. El que daba gusto jugar también era balita cora. Palo. Balita Cora, ¿cuál era? Balita cora, vos ponías todas las balitas que tenía y No, hacías hasta vos apostabas. un círculo. Y no, y depende. La apuesta para nosotros en esa época era que vos te quedabas con la balita del otro. Sí, Había pero- otro que tenía la balita de colores, balita Pero- más linda, balita más esto. Cierto. Pero era Y tipo. no estaba rayado, algunos era- tanto rayado. Pero era tipo, vamos a poner 5 y yo ponía 5 míos. Exacto, cinco tuyos, y sí, así. así mismo. Y Maena, se hacía un círculo así en la arena y ahí se ponían todas las balitas. Y vos tenías que print y vos ibas sacando y que se quede la balita y todo eso. Y vos te ibas quedando con la... Yo jugaba descanso, demasiado. Descanso, Sí, ese y también. la Ese era goma. más. Y goma. La goma, sí. La goma. Quique, se vos le- jugabas A goma. la basurita. No. Ey. ¿Cómo se le decía al que tiraba mal la balita? O sea que Juan Mondá. El Juan Mondá es el que roba. Juan Si Mondá la es que balita hacía estaba así, acá, también, pero... por ejemplo, de acá tenía que tirar y los perros en vez de tirar de acá, ponían acá su dedo chico y tiraban de acá.
Robaban espacio. Ese es Juan Monda. Trampero. Y acá el inútil de demonio Mortal Kombat. No Se jugaba acabaron juegos de esos juegos antes la Oca, Banquero. Tiquichuela todos los también, juegos de dice. mesa, Ludo. Tiquichuela, que Mira, soy- Tiquichuela. Yo soy muy bueno en tiquichuela. De que, Ah, hija de Y ayer, Te me tiraba yo otra vez. y ayer con los vasos. Ah, pero con los vasos es imposible, boludo. Carajo. ¿Sabes qué? Demonio, ese te lo- Todavía no entendemos y nada más que hicimos. Yo hasta ahora quiero saber qué es lo que significó. ¿Qué dicen los yuteños, Flower? Dice que Ah, si Pandorga Turita también. dice. sí. Pandorga. Hacer volar la Pandorga. Pedriño, gracias Pedriño. Llegaste. Fue Yapeyú, dice Larisa. Ya peyú. Ya peyú. Ya Era, peyú. ya, ve. Claro, ya peyú. Y ahí estás, no Ya, pegaba. Ahora los niños juegan Fortnite nomás ya. ¡Eli! Pues La ya no goma soy que juegue Silvi, dice. Los abuelos chetos juegan tenis o golf, dice Carlos. Abuelo, vos llegaste a hacer tu propio Pandorga. Sí, sí. De hule. Sí, yo Del también. hule del supermercado, bueno, eso y era de la rayitas. Con Tacuara, veo. En realidad Tacuarita. nosotros éramos pobres, no teníamos para comprar esto que tenía todo diseño de Pokémon y demás. No, mi mamá Antes se me vendía hacía también a mucho. mí Dragon Pandorga. Ball. Nosotros Mi también mamá me- hacíamos con el papel, tipo ese papel sifón. ¿Verdad? Y vos ese, por ejemplo, si vos eras olimpita, vos comprabas el blanco y el negro, tenías que cortar el negro y le pegaba con platicola sobre el otro. Mi Pero mamá sí sí que tenía. ya otra vez, mamá ya otra vez me compró. Yo quería, es el que era de Tacuara con bolsa de hule de basura. Mamá me compró de Miramar, uno que tenía luego forma de Pestaña águila. más. Tenía dos alas, lo hacía. Sí, Papá y te van a era de los primeros, ¿viste lo que se vende ahora en la costanera que no hace falta? Claro. Sino que vos tirando más ya. ¿Cómo hace la... Los mejonios ese. Y todos mis amiguitos Mira, así. Nico viene ¡Ay! para ¡Ay! No Corrían por hace la mal. vía, corrían por la vía. Y sale el gordito así. Todo lo demás Y ahí. todo acá lo demás, y con su Qué cebollillo. cheto. Joseco era el gordito del barrio que siempre tenía todos los Los mejores juguetes. juguetes. Sí. Pero de ahí viene el término Pandorga, porque una vez que tu Pandorga ya estaba Ya está arriba. cuando hacías todo eso, ya vos para mantener era así. Sí. Sí. Ahí viene Pandorga. Pero de verdad, No, pero en No, no, realidad de era verdad, así. Una era de pandorrearte. hilo, para que el viento nos lleve fuerte de huevo, el hilo hace así, entonces por eso fue Pero que en realidad, Homo bebé Pandora. Yo creo que Pandorga tendría que ser más de los marihuaneros, porque el verdadero movimiento era acá te tira el hilo y ahí nomás vos le hacías. Ese es después. Ese es No, cuando- pero ese coño estaba arriba y te... ese para mantener. Para levantar, güey. No, ese para abajo se te va a ir hacia la columna, hacia el cableado. Pero sí, para levantar era. sí, ese- Cuando está recogiendo, cuando ya quiere traer, va trayendo. Man, y nunca robaron Pandorga de sus amigos, sus vecinos. No. Copio Pandora. No, ¿sabes qué? Mi primo y eso hacían, le ponían gilet al Sí, a hilo. la cola, a la cola. No, sino al hilo ahí en alguna parte hacia arriba. Y estaban ahí 4 o 5 Pandoras para cortarle ojo a la Pandora. ¿Sabes qué nosotros hacíamos? Tipo, nuestros vecinos estaban haciendo volar la Pandorga y colocábamos, atábamos por una piedra hilo, lanzábamos así y caía sobre el hilo de su Pandorga y ahí agarrábamos y bajamos y robábamos la Pandorga. Y lo que da gusto es cuando el famoso Cali, cuando se empezaba a caer, se iba y vos querías saber hacia dónde se iba, y ahí te iba y se caía, por ejemplo, tipo así en un bosquecito, algo, y vos tenías que entrar a buscar tu Pandora. Ya, ya. Mamá a mí me compró una Pandorga con GPS. Ay, Pero ahí Después en yo la soy el cheto. plaza, o sea que en la plaza vos te ibas y de repente vos veías estacionamiento de bicicleta y Pandorga. Y los mitad ya estaban jugando partido. Y después se pudrían del partido, venían a hacer otra vez volar su Pandorga. Después dejaban su Pandorga, andaban en bici no, otra pero vez. ni Pandorga no es más volar, ¿verdad? No, ya no hay más Pandora. No, hay más Pandorga. Pedro dice trompo también. Cuando tú quedaban tu trompo era lo peor. A veces partían en dos. Kiko de Trinidad era ya la Kiko de Trinidad. No, pero yo no era ambore, yo prestaba. Es más, yo era bonachón. Porque. Intercambiada por comida. Alquilaba por empanada. ¿Qué te pasa, cerdo? Por un sándwich. No. Mamá venía del súper y yo le invitaba a toditos los amiguitos del barrio a vaciar la ladera. Yo hacía, ¿verdad?
quieren comer y todito no, humilde cobran todo. Y vamos a comer y mamá traía jamón, todo eso. Entonces yo le invitaba a todo el barrio a merendar. Todito el barrio. Y tomaban toda la leche, la avena, el fiambre, A todo. pérdida Marta, ¿Eh? No, ¿qué le iba a creer? Él comía todo, boludo. Qué puta imbécil. ¿Desde cuándo el gordo vos invita a su comida? El gordo no me invita a la comida. Lo que sobraba le Sí, dejaba. claro. No. Ya Marta le Gordo, decía, seguro, en mi mijo. casa, mi mamá fue una de las primeras que hizo piscina ahí en la manzana. Qué rica, Y- y- Silvi. que- Qué pudiente. Y no, imagínate, en el 90 y algo. Y todo el barrio venía a bañarse en la piscina. Y era así. Mi mamá Nico ya veaba, no sé qué, la heladera. El literal. balneario O sea, Florida. ella tuvo que comprar otra heladera para poner en el quincho para que la gente ahí ponga su matula. Tenía quincho, Porque chicos. si no entraban ahí, ¿entendés? Y se- ¿Ustedes no tenían quincho? Pelea ya estaba haciendo para su quincho. Nosotros vivíamos en una casa de paja. Mano, sí. A base de paja. ¿En serio? Nosotros no teníamos quincho, pero nuestro patio tenía como 100 metros por ahí. Ahora para nuestro quincho tampoco era lujoso, baby. Era... Pero tenía quincho. Sí, pero tenés quincho, boludo. Pero Tampoco nada, es- se comía toda la provista de la semana, Gori, en Sí, un día. en casa también. De ahí Sí. les pasó que su mamá estaban jugando con sus amiguitos en la calle y vos, debíamos a tomar agua y tu mamá ya no te dejaba salir. ¿Por qué? Ah, claro, vos estabas en la Puta. calle y venías a tomar agua y ya no te Por Sí. tomar. Le decía agua. a tu no, pero era tipo ya. Ya estaba abusando. Ya. ¿no? valema, ya Y valema. vos creías que ibas a volver, tus amigos que pensaban que vos ibas a volver también y te iba a tu casa y ya nunca salía. Voy a tomar agua y ya vengo. Y ahí tu mamá te agarraba y te garroteaba. A mí mi mamá una vez me llevó, me acuerdo que antes por las no criaturas no olvidaba. nos íbamos a la peluquería. Ah. Solamente en ocasiones especiales y mi tío se casaba. Entonces mi mamá nos llevó a hacernos trencita huevo en la peluquería, a mí y a mi hermana. Y después venimos a jugar en la arena, boludo. Nos metimos y mi mamá nos pegó. boludo, Y ella, como nunca. Porque claro, nosotros ya teníamos que vestirnos y irnos al casamiento. Claro. Y nosotros, mami, había puesto, viste la arena que para construcción, la montaña y nos vamos a tirar. Hermoso cuando José no está atendiendo y. Truquea. Truquea. ¡Claro! Lo que pasa es que rechacé Fato. Sí, ¿Por no, qué? ¿Por qué? Porque bro? ya está, gracias a Dios, ya ahí. Ah, ya tenés mucho. ¿De qué el trabajador? ¿Qué pasó acá? Tiraste a tu lado. Clean caja. No, sí, cierto. Porque me preguntaron, ¿quién tiene? Depende de qué fecha estamos. 9 de mayo. Sábado. ¿Cómo no? Estamos disponibles. Ya. Silvi, te iba a preguntar algo y me olvidé. Ya. Me escribieron para Baby Shower ya otra vez. Ah, para irnos juntos ahora, De a mí también. De la High. ¿En serio? ¿Y pero qué fecha No, de es? la High. ¿De qué? No me acuerdo. De la high. Nosotros pues, nos fuimos con Elías a hacer un baby shower una vez. ¿Y qué juntos. tal salió? Porque la señora, carísima, De la High Society. de la High Society, quería la secre y me quería a mí. Entonces nosotros nos fuimos juntos y ahí quilombo hicimos el amor. Pero salió lindo. Sí, año fue. Bueno, Sí, lo eso. pudo. Pero era gente muy chuchi. Viste que la gente chuchi se ríe así. Así no. No sabíamos cómo iba a tomar realmente. Claro. Bueno, hay marginales, ¿entendés? Yo una vez tanto le mandé a la China a Jorge Ratti. ¿Por qué? Porque estábamos, viste que hacemos pues stand-up privado también. Sí. Y consiguió un stand-up. 10 minutos cada uno y así, linda platita. Y las cosas, 10 minutos. Sí, 10 minutos. Sí, 10 minutos, no, no vamos a hacer y ya. Bueno, ¿dónde? Ese hotel, la factoría, no sé qué puta, ese hotel todo oxidado. wow. Ah, sí, conozco. Cuanto más oxidado, más caro, de verdad. Sí. Era en un baby shower. Wow. Un baby shower de la high. Y otra vez sin micrófono. Dije una re... Y vos hacías tu monólogo cuidando de no decir grosería ni nada de eso. Y las criaturas corrían, se reían y vos así, no sé qué cuándo. Y todos miraban así tipo. Así mismo. Hija de puta. Y no sé qué cuándo, no sé, habré llegado a los 6 minutos. Tal cosa, muchas gracias, buenas noches. Así mismo. Y obviamente los aplausos fueron. Me pasó. Cobró su plata y chao. Sí, me pasó. Rati la puta, dije. En el teatro por lo menos la cara de la gente no ves. Pero viste que en el teatro la gente se va, paga y de por sí ya se predispone luego a...
a divertirse. Pero en los eventos es así. No, los eventos es denso. Y más de así de gente muy chuchi. Olvídate. No le es Ni simpático. bola no lo Yo te da. aprendí, Sí, esa yo vez. aprendí algo unos cuantos años atrás también. En el 2011, por ahí, un amigo me pide que le anime la fiesta de cumpleaños de su hijo que cumplía 6 años, que se iba a hacer una canchita. Quilombo, lomita, y esto y lo tata. No se escuchó nada, lo que yo tenía que gritarle, no había micrófono, no había nada, tenía que transmitirle su partido, nadie no entendía un carajo lo que Carajo, pasaba. Pero cobraste, Al final, pues. no, gratis. Espera. A partir de ahí aprendí gratis, ni beso. No, olvídate. gratis ¿Escuchaste, nada. pa? Qué fuerte. Y yo cuando estaba comenzando al tema de los fatos, me contrataron para una cena de un exa del colegio, ¿verdad? Ya todo. Todo y los perros estaban también todos en pedo. Y obviamente no me dieron bola. Y después viene el que me iba a pagar. Y yo, y todavía, ¿verdad? José, ¿qué tal? Viste que nosotros cerramos por tanto. Pero viste que no estuvo tan simpático, entonces te puedo pagar un poco menos. Y yo también, boludo. Bueno. ¿Y qué? O sea, ¿qué culpa tenés Y vos que no se rían? era pendejo, no sabía. Lo que pasa es que nosotros nos vamos haciendo de acuerdo a la experiencia. Yo, por ejemplo, hay Claro. cosas que acepté en su momento, por ejemplo, un food park. Después dije, nunca más un food park. ¿Por qué? Porque vos te vas y, boludo, el ruido, las criaturas gritan, corren un quilombo. De verdad, nadie no te da bola. Monólogo luego donde hay criatura, olvídate. Sí. Y yo dije, nunca más un food park. Pero yo tuve que pasar por esa experiencia para después decir, nunca. ¿Entendés? Pero ¿y no te parece bien igual, tipo ir y nadie lo te da bola, pero cobras? Y no, porque yo particularmente, a mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta ir por la plata. Claro, nomás. te O sea, vas yo y quiero- sufrir ahí. Claro. No vale Ay, la yo pena. por la plata me revoy, ¿sabes? No, porque yo digo, la gente pasa mal, vos pasas mal, no se escucha nada. Entonces, a nadie no le sirve. Sí, No. vos cobras tu plata, pero te vas con el corazón así. Sí, te va con el corazón y después el comentario va a ser, che, pero nada que ver con Ese. Esa Silvia Flores. No, es o lo sea, simpática, obvio. Después ya no te, justo está ahí también otro que tiene otro evento para hacer y después ya no piensa más en nada. Claro, también, ¿verdad? Ni siquiera ni te escuchó, ni nada, pero Nadie por le el hizo comentario. Ya, ya perdí. Por eso yo Día del Trabajador, por ejemplo, yo, bueno, evento empresarial, vos sí, yo no hago más stand-up. No hacemos. No hago más Nadie te stand-up. A mí aboga. me piden y yo no hago stand-up, yo hago animación. Y Claro, ahí explico animación, todo lo que hago, ¿verdad? Y lo peor, ¿sabes qué? Este día del trabajador, ojalá no me toque. Lo peor es cuando hay regalo de porquería para regalar. Ah, yo Sí, tenía el primer premio de otro programa, un vaso térmico. Una Ese es el que estoy de acuerdo sombrilla. Sí. Yo no voy a Estoy poder de acuerdo hacer contigo. solo. Una orden de compra Sí, de supermercados sí. por 50.000. Kit de limpieza, 2 jabones. Historia Puta, sin boludo. mí. La No dejé de hacer puta. bolsas en el... Che, ¿dónde Sí, va a ser lo otra fiesta peor del día del es- trabajador? No, No va a haber Hay torneo. torneo de fútbol. Fiesta. Hay torneo. Este viernes. Un partido no Verena por medio. mañana. Yo Jubilado bancario. creo yo. Acá está el principal sponsor, el main sponsor. Tienes que mostrar. Ya lo puso. Él vendría a ser el Qué bueno Bank del Albirroja. Él es del equipo de Demonio. ¿Cómo se llama? Creo yo que Demonio mañana tendría que venir ataviado con la vestimenta para que Elías, el sponsor principal, apruebe. Puede haber el logo donde está ahí nomás. Sí. Creo yo que eso es lo justo. No, no, es la No, camiseta. camiseta y Camiseta, shortcito. chorcito, Dale, pantaloncito y... Claro, Sí, podemos así no se presentar. hace. Sin problema. O sea, él te dijo de entrada, no, déjame pensar, vamos a estudiar el caso. No. Bueno, pásame tu alias. Así es, pues. Creo yo que mañana, shortcito, media y remera. ¡Epa! Che, Demon, pero vos no sabés en los programas hasta qué hora van a ir. O sea, tipo, como. Viste que ¿Qué? nosotros tenemos caos. No, el día del torneo te digo el viernes. No, yo te pregunto a vos si vos no sabes si va a haber. Porque viste Pero que vos se no juega a vas a las jugar. 7. Sí, pero la parte técnica, eso que juegan también. Tiras Quaker. ¿Qué? Y nada. No, ese no vamos a repetir. El juego con la figurita golpeaba la figurita en el suelo. Sí, yo me acuerdo. Steph, Sí. Silvi, hace rato no me acuerdo, dijiste que tu mamá antes te pegaba. ¿Eh?
antes tu mamá te pegaba. Y ahora cuando le recordás eso, ella finge demencia también. No, ella se acuerda, porque mi mamá no me pegó mucho a mí. Me pegó ponerle contadas veces. Y se acuerda, yo también me acuerdo. ¿Se Una acuerda vez, por qué y todo? Sí. Porque mi mamá niega, rotundamente niega. ¿Qué Que cosa? ella no garroteaba. ¿En serio? ¿En serio? Sí, y a mi sobrinito no le pega. Una vez mi papá me A pegó. los nietos y eso ni en pedo le pegan. Pero yo No. me merecía. ¿Atendés por qué me pegó mi papá? Yo estaba en la pieza y Ay, tenías papá. el problema era apagar la luz. ¿Viste así el famoso que sale de la pieza y no apaga la luz? Sí. No cierra la puerta. Y Yo ahora soy ese era. papá. Areco se tiene problemas. ¿Eh? Y mi papá, apaga la luz cuando salí. Y yo salgo así y les miro. Voy a apagar. Apague la luz, le digo. ¿Y si no quiero? Paladita yo era, ¿entendés? ¿No querés? Ah, bueno, no querés. Tarará, el cinto. Palarán. Quilombo, baby. Aquella, desde esa vez yo donde me voy. Acá yo te descuido entro al baño y yo voy a apagar la luz. ¿Entendés? Yo me quedé. ¿Verdad? De hecho, te termina el educó. programa Me y educó, ella apaga sí. las luces. Ella apaga las luces. Ella apaga la luz, Sí, de yo- tan traumada que está. Yo hasta ahora tengo la uña de mi mamá acá en mi mano. Cierro las puertas. Acá, por ejemplo, en vestuario, entran en el baño y después salen y dejan a mí. Yo me así levanto mismo. y cierro la puerta. Sí, pero Hay varios que entran al vestuario, por ejemplo, y ¡shum! Dejan abierta la puerta así. Sí. Justo vos te estás cambiando, Ina. Sí. Te estoy mirando. Mal educado, boludo. Dulas el zar de vestuario, boludo. Ah, no, pero Exacto. vos cerrás Hola, papi, vendí una posita real acá. A Lulax. Ya viene. Ese go te educa. Pedriño, ¿qué te pasa? ¿Qué dice? ¿Qué solidaridad tenías antes cuando eras humilde, Josecito? Ahora que sos millonario ni los saludarás. ¿Cuándo me invitas a tu casa? Epa, Ahí invítale, te liquidó Pedriño. Y ¿qué puede venir fue? mañana, ¿verdad? A tu ¿Qué es lo que casa. no? A Mira, tu mira. casa. Pedriño, invitado especial el 1 de mayo, aniversario de Popo. Ah, va a venir Pedriño. Atención, momento del terererupá. A las 11:55 para que venga demonio. Espera, Ana, no pueden hacerle ese. Si el 1 de mayo va a ser grabado el programa. ¿Eh? No, digo. No pueden hacerle esa pedriña. Alta farra se viene el 1 de mayo. Ya, Guare, vamos a terminar. Pero ¿cómo se está López. todo prohibido ahora acá? No, ¿Afuera? Afuera, ahí se va a chupar. Ahí está todo calculado. Para chupar cerramos Maricar López, ¿qué problema hay? Hola, Juancito, ¿cómo estás? Al olvido. Llegó Don Vito. Me gusta tu empanada. Me gusta la Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Pita. Y el tereré tiene nombre Santo Tomás. Santo. Cuando el tereré llega con yuyos, llega con todo. La nueva hierba Santo Tomás con todo. Viene con todos los yuyos para empantanarle a tu tereré. Cedrón, capi, cocú, menta, piperita, hierba de lucero y limón. Santo Tomás con todo. El primero es para él. ¡Moralito! ¡Epa! Está saliendo el sol. Qué lindo el sol, Sin duda, boludo. mi Dios. Qué lindo. Llegaron Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Y se viene, vuelve el Popu Fest este 30 de abril en Riverside. Cachiporros, Marilina, Grupo 1 y los Tulipanes, más DJ Ru y DJ Fercam, poniendo el ritmo desde temprano. Evento oficial de Radio Popular 103.1 FM desde las 19 horas. Entradas en Tuti, no te lo pierdas. Señor, el Popu Fest se viene. Hacemos un Laura Pausini, enseguida más de No Pensé Pasar por Esto. Ya llega la profe Lamboe Jara, dale. Solo hablemos de sex, que ahora tú eres mi ex. Si no le contesto se desespera.
Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 vuela. Si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo querían otra clola. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, como tu mente Ya le hemos demostrado bastante. Demasiado. Nosotros somos el nuevo Green Team. Yo se lo había dicho hace tiempo que plan B es no plan más B. pelea. En la pista el hey, el productor de todos esos productores. Productorcitos. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así no está la mirada. Y me ayuda a contar billetes. Saca su juguete, tú ya saben que le mete. Tú sabes, no ando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean. Te llevo al mandarín y te hago bling bling. Mi iPhone suena ring ring. Me está llamando el dinero fácil, guateando en mi drip. Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo. Que yo me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el rebuleo, a ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Te sigo, me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, crema J, hay más que suena, pa' que sepa. Dímelo, francés in the beat, matando a los malhechos. Perreo, aquí en los Islands. Ya saben que es lo que es Star Music. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos.
No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Miéntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. 11:07, ya otra vez. Y ya estamos con nuestra reina, la más mimada, la más querida de Popu TV, Boejara Orrego. Baixa pa pro. Aguille, se va a guardar y te mandingo me. De peluquería, vende chusca de treí. Yo, la catilla. ¿Eh? La catuma, hija, como paja. Pero es peluquería, vea, lleva. De chusca de treí, profe, Boejara. Aguille, se va a guardar. Va, ella veo etimología, peluquería, guaraní, doreco y palabra, lleva. Oguereco, ñapija. ¿Va esa? Ñapija. Ñapija. Hágate ñapija, pe. Ñapi es peluquería. Ñapi. Y si vos le decías a tu chuli, ñapi hawa, ¿cómo es? Ajá, ñacacaray, uca. Me hago peinar. Acacaray es peinar. Uca es mandar a hacer. Acacaray, upa. Uca. Uca. Acacaray, uca. Ajá, ñacacaray, upepe. Ajá, hay que tía me dice carangüe, ja, yo hey, uca, a ver. Acacaray, uca. Hace ajata acacá. Es otra cosa. Esa es otra cosa, acacata. Profe, mira, Orecola TikTok, que era 50. Mira, a mí no me ponen nada. Decirle a Turri, yo no puedo pasar por ahí por un artesanal. ¿Qué haces, Manchester? ¿Cómo te Manchester? ¿Cómo estás, querida? No, ni en pedo de eso. ¿Qué haces, Manchester? ¿Qué haces, macho? Además, me ha plateado. Hola, Boejara, Baisha, para. ¿Sabes? Orego, ¿sabes? ¿Ya veis? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice despacio? Behue. ¿Eh? Pa' me muevo. No, despacio, de lento. Despacio, de lento. Behue. Catu. Eguapun behue. Se aguapun behue. Va, dice, ella pisaca. Escucha. Ella pisaca Escucha. con música.
coagina 7 notas musicales. Emiliano Oreja. Emiliano Oreja. De Paraguay, en la época de la dictadura. O prohibí polka liberal. O prohibí la polka liberal. Ajá. Los liberales, cuera o gendú. Primero, kilómetro 11, Jaupey, 7 notas musicales como símbolo del 18 de octubre. 7 más 11. 18. Sí. Entonces, primero sonaba kilómetro 11, Jaupey, Ombopú, 7 notas musicales. Japea la símbolo de 18 de octubre. Pea haciendo igual. Sí. Pea haciendo igual, ya pues hago de cuña cara y cuña taime curi ombo jovayo sube. Sí, sí, 7 notas musicales. Mirna, no sé, no igual la era. No hay guay, pero Emiliano. Jovayo sube. Sí, Emiliano Rivarola Fernández. Onace, pues, vaya, onace. Geñoy. 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 Hay catunte eren onace. Cuando pea yo y quema veis na veña niñe m. De pero hay guay, hoy cote y wiruru. Petei, wiruru. Oñora y no, Guarambareja. Concepción. Guarambare, veis na ve monumento. Sí. Ja Emiliano R. Fernández, onace. Concepción B. Concepción B. Petei se inaugura con supuestamente el certificado de nacimiento. Mojei. Y Guarambaré Pejahue. Sí, pero Emiliano R. Hoy te Baixaina. Petei. Hoy Petei. Pueblito Taba. Taba ahí. Geraba Guarambaré Concepciones. Por eso la confusión. ¿Qué pasó acá? Oye, mezclas. Una compañía. Entonces hay Concepción Peguá. Concepción Guá. Concepcionero. Concepción Guá. Concepción Guá. Bueno, profe. Le quiero preguntar algo a la profe. No. En la guaraní. Bueno. PTI. Boejara. Aporando semin de PTI. Va, epa. Hoy es hindú, hoy ella puso acá. Ella puso acá. Más oír, a escuchar, Pepe. Porque oír y escuchar no son las mismas cosas. Oír es escuchar cualquier cosa. Sí. Y escuchar es cuando vos ya le prestas atención a esas cosas. Pepe Guaraní me saca por ahí y hoy es hindú. Escuchar sin prestar atención. Ella pues sacan de enduja y cumbuma asimilar el contexto. Ella pues saca. Ella pues saca, entonces sería el prestar atención. Ella pues saca a mí. Presta atención o presta por favor atención. Es prestar atención de viro. Es prestar atención de viro. Oír música es escuchar música. Agendú. Vaya era música. Zapuca. No, Zapuca. Purajei. Purajei. Agendú, Purajei ayuda. Agendú, Purajei. Pagru Watabe. Colectivo, pe. Da endeñan en Bahía. ¿Vaya? No son dentro de la música que venía escuchando. El reggaetón, canchaca. Esas son cosas que te perdés cuando tenés vehículo. Pero antes yo me iba José. y escuchaba a Yupi colectivo, pe. La chaqueña, pe. La chaqueña, pe. Agendú, Pepe. Morrocotudo, bueno. Ricardo Rodríguez. Morrocotudísimo. Orecola. ¿Qué tal, muñeco? No. Ese cono. No me acordé nomás. De Machuca. Pero más para nuestro. La ñande. Ñande música propia. ¡Demonio! Emiliano R. Polka no es nuestro. Vos vio la auspicio virginina. Ore, ¿cuánto y chivo anda ahí la catinga? Había una canjellina. Canjelli. Canjelli. No, que se Va en el UPA AP. Hay que taparle ese logo. Porque es embatarado. Embatará. O escondeme. Marca. A Mocañín. A Mocañín. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Ayer pues acá. No, quiero preguntar. Aporandumía. Mava para la ñande música 100% nuestra. La polka anda ahí. Guarania. La polka viene de Polonia, Polska. Sí.
El ritmo. Guaraña. El ritmo guaraña. Pero no, hombre. La polka paraguaya. Pero no, polka paraguaya ñandemba de tete. Pegango pe ñane pura hei curango polka o ya estamos al modelo europeo. Ape más pero ñanemba Claro, pero Ñandemba, o copia ahí, o copia ahí. no, la hijera va a copiar. a José Asunción Flores o ya pope ñanemba te amas a Eva pe guarania peaco ape guañanemba es sello nacional. Sello. Ya, Pero O sea, la guaraña es más nuestra otra vez que la polka. Pero la polka paraguaya, pero el nombre lo que es sí, Polska. polska. Pero Polska, en polska. Polonia ellos no van a estar virgen querida. La música, el ritmo de la música. Oye, el 6x8. 6x8. En Polonia. Cara y morocho. ¡Ey, cállate! Creo que acá en Suñenga, que Paraguay. inventó, Suñenga, que inventó. Entonces, Creo que acá en entonces- Paraguay tipo se caracteriza por la presencia del arpa y la Ay, guitarra. Y de por ahí, por las letras, ¿verdad? Tipo, Las letras. como dice lo de la Lo que Virgen le da querida. la identidad es que la mayoría de las polcas que se cantan acá o que se ejecutan acá son en guaraní. Claro. En Yoparo. Entonces, No, por eso la Virgen polca. querida, ¿cómo era eso? Por eso Virgen tenemos que decir querida, siempre muy bien, la polca paraguaya. La polca paraguaya. No es la polca nomás. La polca. Porque la polca vos tenés en Estados Unidos, tenés en Irlanda, tenés en Inglaterra, en todos lados tenés la polca. Cada polca se adapta, otra vez Polca tiene paraguaya. su... Claro. La polca paraguaya. La polka paraguaya, pero que parecía también al chamamé. Tiene Y que tiene su parecido. Chamamé. Bueno, lo mitad, Baeta ya, baeta. Coanga de copete Voy a jarita. y... Recitata. Guatia. Aranduca. Chaco guaraní. José Martí. PTI poeta. Poeta, uno de los más conocidos del mundo, ¿ves? Ajá, ego Mundo. héroe cubano. Héroe cubano. José Martí, por los caminos de nuestra América. Oja ahí, carta, oja ahí, mi cuatías ahí, José II de Cut, Peco Ape. Ajá, fuera opeo, oje caja, un gato baite la tribuna, un gato baite mi carta, o guacueja, o guacue audio. Apea, oye, moja guaraní, me opea, pues vengo y mocoy, se haya puacue. ¿Dónde es que vos aparece acá, profe? En la primera página. Mira el libro de la profe. La profe aparece acá en el Cuatia Arandu. Mira. José Martí. Ahí está, profe, sea. Porfirio Rego Invernici. Oye, asa. ¿Dónde está, Acá está el nombre de la profe. Porfirio Rego Invernici. Aparte, moñeta, ñandeco, angañan. Sí, sea. Le hacia leeta. ¿Cómo dice leer? Ñe potega veo guerupe, ajá, ego y curiete, ahora pues ya potaja ñe potega, pues no, ¿Qué dijo? Sí, que vamos a hacer la poesía. Hoy vamos a hacer en español y Mira en cómo te guaraní. entiende. ego moñeta castellano pegua. Jaupeo. Hace ambos asata su guaraní. Bueno. Y voy a hacer en guaraní. Bueno. Ya puedo ir. Bueno. Bueno. Déjese. Mi caballero. Mi caballero. Por las mañanas. Ague. Ague. Polo, ni español de no Ni sabe. en español ya no. Mi caballero. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjada con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela, sus dos pies frescos. Cómo reía mi jinete. ¿Jinete? ¿Cómo reía mi genetuelo? Ah. Y yo besaba sus pies pequeños. Domingo ya. Dos pies que caben en un solo beso. Hija, así en español me costó, no sé cómo lo hacen en guaraní, boludo. Bueno, vos lees primero, profe, después yo leo. Muy bien. Para Al hacerla. Rebeco tiene que ser, ya que te Bueno, hay que me corrija. Dale. Bueno, se añeta la guaraní. Se caballó Ariwa. Ariwa. Se caballó Ariwa. Ay, pona. Con cariño tiene que ser si era una poesía a su hijo. Pujareveteramo. Se mitawasu. Se mombauba. Tuishañejet. Se mombauba. Se mombauba. Léenos a ese video y después estamos con los historias. Tuishañejet tume. Ya comienza el Lulac Supremo. Oñacambabubo. Se puti. Ya arranca el primer Se peti. Nerviosa ya la profe, nerviosa. Yurutirerajoro.
Vámonos. Siacarahue. ¿Por qué nasal? Iñancanga y. Iñancanga uningo. Iñakanga uningo. Iñaca. Se. Iñakanga uningo. Ah, se mueve. Iñaca. Iñancanga uningo. Ha. Oka ure. Oye, deslapa. Awi. Se akanga hija. Se akanga un. Au y se shakanga u. Ahí está. Se Kua kutuba. Sheku a kutuba. Yuku a. Sheku a kutuba. Sheku akutuba. Shekabayu ariwa. Uno ya. Ari, sonidita, vea. Musicalizador Ariwa. Tepa ikupuyu. ¿No? Kupuyu. Ikupuyu. Que en francés le bajaste estúpido. Ipu ronsa mokoime. Ba eisha tepe opuka. Shekabayu ariwarusu. ¿Qué? Hase Ari, la musicalizador Ariwasu. Hase ajetuma. Ipumishimima. Salvador. ¿Olió su pie? Mokoy y yahba. Darle beso. Ah, fetichita. PTI ñejetume. Hija, esa es la traducción de lo que leí en español. En español. Atante amita. Atante He amita. probado. Te entendí más en guaraní que en español. Y file, boludo. Teí guarania, Ari. Petein. PTI guarania, Ari. Omoñeasa. Ya no lo puedo decir. Moñe de na beñe botu José. Beñe botu ante na moñe ye. Deja o moñe ma cue. Ah, que lean otra de la poesía. Lee otra que yo leí. Ah, y este no era. ¿Cuándo es ahí? Ese es. Shekabayu ariwa. Shekabayu. De coherencia guarania. Mi caballero. Shekabayu Ariwa. Vale. Shekabayu Ari. Pujare veteramo. Shemitaguazú. Shemomad. Shemombal. Shemombaiva. Tuisha ñejetume. Un beso grande. Oñacambuvo. Sheputi Ari. Yurutirajano. Yurutirajano. Sheacarangüí. Compasión, joder. Compasión. Iñacanga uningo. Iñaca anguningo. Uningo. Buawi. Shakanga un. Se kuatatu. Sheku akutu. Sheku a. Seku akutuba. Shekabayu Ariwa. Huute. Huuet. Espera que me queda. Difícil, boludo. Huuetepa y cupuyu. Y puro nsamo coive. Baishapatepa. Baishaitepa opuka. Shekabayu. Ariwarusu. Ha. Se ajetuba. Y pumishimiva. Mocoipu y yaba. PTI ñejetume. Qué hermoso. Qué difícil. Hermoso, El que tuba no es de oler, de darle beso a los piecitos de su hijo. Pues. La poesía dice mi que ñaña. un chiquito se va y le despierta a su papá con besos Mi y le vida. tira el cabello como un freno. O sea, su cabello utilizó como un freno del caballo. O sea que no es mi Sheyuru caballo Ari, no es.
Le Y clavaba. jinete, ese Jinete. caballo. Él Ah, es el caballo. jugaba caballito con su hijo. Sí, Ay, qué sí. tierno. Y se sube encima de sus pechos y le patea así. Y el cupuyú es la espuela. Hace así con su talón. Cupuyú ¿no? es, Así. que blando es la pierna, el talón de la criatura. Ese, y cupuyú un asuba. Hoy kutu, hoy kuakutu. Ahí creí, se le da cosquilla y se ríen. Ahora, que lea la profe De manera. y yo voy a ser el padre y Janiten Va a ser el bebé. Ah, caballo arigua. ¿Quién va a ser el caballo arigua? Llanito. Me va a coger. No, así no. Se va a subir encima tuyo. Toma. Hacelo, te hace. Que yo tengo que hacer un caballo, soy. Yo voy a hacer, vamos a hacer mi papá. Al revés, coe. No, al revés, coe. No, al revés. Él está acostado. Él está acostado en la cama. Ah, acostado en la cama. Así. Y yo soy el hijo. No, vos que para arriba, boludo. Se caballo arigua. Jare veteramo. Se mitarusu. Se mombadua. Tu shañe etume. Oñacambugo se putiare. Yuru tirajano. Se acarangüe. Iñacanga uningo agui. Agui se acanga u. Se cuacutuba. Se caballo arigua. Upetepa. Fuerza, chicos. Huetepa y cupuyu. Y puro samo coibe. Baisha y tepa o puca. Se caballo arigua. Guarusu. Es pucá, caballo. Hace ajetúa y pu mishimiba. Moco y pu. Y ya va peteña jetúe. Opa. Cualquier cosa por la recreación. Cualquiera. Yo quería ver la escena y no pude. Pero no, era el papá con su hijo. ¿Y vos con el papá? Con el caballo No, yo era el vi. papá. Ah, yo me era el papá. Ah. Qué quilombo. Bueno, otro. Otro más fácil. Hasil. Hasil. Mi amor, ¿cómo quedó Janito? Hasil. Y caliente da culo. Te vi. Te vi Haku. Le dije a Cu. Sí. O sudala, tipo. Bueno, y vamos. Otro, este me gusta. Ay, pico más fácil. La Este poesía, buenísimo. profe, todo es muy difícil. Este es otro. Qué difícil es leer en guaraní. Hablar en guaraní es difícil, dificilísimo de leer. Lo que pasa es que en español lo ya es difícil también la poesía por la... Por la estructura. Este ya termina mañana, güey. A ver, Pero a mí me encantó esa. La recreación. Caballo arigua. ¿Viste? Es Caballo muy arigua. tierno y. Príncipe enano, pega con mortero balas a Dr. López. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, rubias guedejas. Por sobre el Vaya. por sobre el hombro blanco, lenguas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras, vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada espuela. Mi mano, que así embrida potros y hienas, va mansa y obediente. Donde él la lleva, si el ceño frunce, temo. Si se me queja, cual de mujer mi rostro nieve se truquea. Su sangre, pues anima mis flacas venas. Con su gozo, mi sangre se hincha o se seca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Venga mi caballero por esta senda, éntrese mi tirano por esta cueva. Así es. Tal es, cual a mis ojos su imagen llega, cual si el lobrego antro pálida estrella con fulgores de ópalo todo vistiera. A su paso la sombra matices muestra, como al sol que las hiere las nubes negras. M ya. M ya. M ya con H. M M de M a mí. M ya, ya. M aquí. M aquí. M ya, puesto en armas en la pelea, quiere el príncipe enano que al luchar vuelva. Él es para mí es corona, almohada, espuela y como el sol quebrando las nubes negras.
En banda de colores, la sombra truquea. Él, al tocarla, bordan la onda espesa. Mi banda de batalla roja y violeta, con que mi dueño quiere que a vivir vuelva. Venga mi caballero por esta senda, éntrese mi tirano por esta cueva, deje que la vida a él le ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Bueno, en español mejoré un poquitito. Hija, y ahora... Es muy largo, boludo. Es larguísimo, pero bueno, hermoso. Bueno, pues queda media hora. Apróbale. Síganle, Egenoi Chupé, ¿cómo es seguir? Egenoi, ¿Verdad que seguir es Egenoi? ¿No? Egenoi es apuicuejo. Egenoi es apuicuejo. Tena ejeca chupé. Ejeca Chupé, TikTok P. Arroba Querasú Pa. 50. Pa. Po, No. pa. Popa. Querasú Popa. 50. No, papo. Papo. Ya ves. A nivel, profe. Papota lo que le digo. Papota. Y capturen a Jere Yuhu Chupe Upepe, a ver. ¿Va ella? Re Yuhu Chupe Upepe. Pueden Pueden encontrarle. Pueden encontrarle. Esto pata no se persigue, esto Esto pata. pata Chupe Upepe. Aleta. Ya. PTI príncipe carape ipi. PTI, príncipe Carape Ipe. Carape ipi. A un príncipe. Oye, ya poco hubo aguazú. Qué buen tema. Oye, ya poco aguazú. Y auku sa uyu, auku apesui, y ya ti monoti ari, Ñati un. o sa ingopuku, esami mocoin jaete buya humimi. Un mimi, qué bueno. Son ojos negritos. Un mimi. Un mimi. Un mimi. Un mimi. Hasheare ko. Vaya. Un meme. Se mensaje color Eira. Pero Eira un. Eira Sofía. Eira. De para igual Eira. Eira. Miel heia ko Adrián. Miel. Eira era miel, era eira, inaurum. Vaya Eira, ¿qué es Eira? Urom. Urom, animal. Animal, pero yo Eira. caí de ahí, no me. Aire tempa. Apenas ese miel de abeja. Eirete. Eira. Eirete caguisha en bosupen de yuru. Bueno, seguimos hasta mañana. Hoy se O bebé, o mimbi, o tutui, o verapa. Overapá es cuando viene con su vestido, así overapá. Brilloso, brillante. Ja, ese vengo a verapu. Aramboja, kutuja, perdón. Sepo upeisa oyokoa. Caballura ja jaguarus. Yaguas. Viste que difícil la profesora le cuenta. Yaguaguazú, yoguajá. Yoguajá. Parecido, acá no es comprar, no le parece al perro grande, Yaguaguazú. O yogua. Ahí lo hizo una, Yaguaguazú. Yo iba a ir. Ojo marangatuja. Ñe erendupe. Ja, owera jape chupe. Owera jape chupe. Naramosai pues hace ya muñeca vaina. Oñembotu buta. Ay, oñembotu buta ya ino. Sí, allá. Oñembotu buta ya ino akuye. José, oñembotu buta ya ino ya akuye. ¿Qué? Oñe en gururu no. Gururú. Oye, en gururu. ¿Cómo se llama? Murmurar. Cuchichear. Ñemi. Chichear. De donde ya uno decía de Guaynito. Bueno, tú. No, Ya, ya no, vaya para con la idea. Tembo Llanito, el socio de Centenario. Pecheto. Cheto. Cuñaisha. Xeroba. Morotín oyere. Pejubu o mombarete. Uguarape. Segurape.
Oy, mi. Boejara. Ay, Cerubira. Ay, Cerubira. Pepo. Ah. Deslibeado, ¿eh? Me Ah. pone nerviosa. Me pone- Boejara, te contagió, che, toma. Mañamimba es agüeruche boejara. Va, vea. Coa, exposición guanga. Maite y boejara. Ella por mí no era envía, pues ya no. Ajá, fin de semana, pe, saco paraguayo. Ja agüerú, so'o pirú. So'o pirú, hina, la so'o, vaca, Guacaro. vacaro'o, Oye, moca. Oñembo guarajuga. Oye. oñembo cuarajú, Oñembo pirúa, oñembo pirú, acue, cuarajupe. Cuarajupe. Pero, coa daja ei, deshidratada. Coa daja ei, cuarajupe. Coa en máquina, Oye, moca. oñemoca. Máquina, pe. Máquina, oñemoca, máquina, pe. Ja, coa, oguereco, condimento. Bojeja. Bojeja. Coa, coa de embaena, caifane. Ejetú, oreco, Ya cuapona. Nacuazú, ahumado. Ejetú, ahumado. Tú, Boejara. Este. Pea con la logro, pe. Hombo, Jacob. oye, De, ajá. Ejetú, asesina, ¿verdad? caray, salo, ejetú. Yeú. Ya, Probate, auta, boludo. Parece mío panceta. Perdón la ignorancia, pero ¿cómo se hace esto? Se deshidrata en una máquina, boludo. Ahí se le pone. Pero esto está crudo en teoría, ¿es carne cruda? No, o- curada ya con sal y todo. ¿En serio? Come pues. Es más El rico. caruben de cholo. ¿Viste? Cualquier tipo de carne metida en tu boca. ¿Escuchaste lo que me dijo Caifanes? GTRI. Arroz. Arroz. Peso operan, güey. Peso o pepe, ya oñembo pepe, ya beso o oñembo cuaracu. Sí. Oñembo cao pepe. Carne Acuanga, que- oñembo yema. De vaca deshidratada. Oñembo yema, máquina peja. Es mucho más sano que... ¿Viste? Y esto- para la empanada, ¿eso cómo se cocina? Esto es No, raro. no hace falta. Le pisan el mortero y a ella. Es procesar. Es muy en el ¿Viste? procesador de manguita. Chetón do carusei coa porque centenario guá. Jacoa con misionero, ñembo misionero. Ñembo misionero coa. Amba, esa pico ley. Chetúa, el misionero. Cheta, el Amba, esa misionero. pico ley tú ahí va a cajeta, ¿no? Ve, Chetúa o carú va a caer eso. ¿Jande? Ah, sí. Carne de res. Ay, dice carne de res. Ah, es un zucchini. Zucchini con dedo. Maite Boejara. Fuerte el aplauso para Boejara. Gracias, profe. ¿Cuánto es vaina, profe? Auye. ¿Cómo está? Juana con arroz. Deme, do carui. Ma. Decimos Maraico. lo rico. ¿Cómo se dice lo rico? Dajei. Dajei la de... Jeco. Eterei. De coger un manzana a banana. Jande ¿cómo se un dice? moai la asado mía. De cuando hay parámetro. O sea, doncella, ronce. ¿Qué? Bronce. Dajei a ronce la de tembiu. ¿Vos sabés qué pregunta? Jae con do carui so-o. Do carui, do huila asado. Do huimba bebé. Solamente Tengo. carne en forma cilíndrica. Daja eco parámetro. Dajei. Tembola eres. Exacto. Profe, ¿dónde se vende ese libro? Preguntan acá. José Martín. En la En la librería de La librería, Paz. muy De la bien. librería De La Paz. cubana. Ah, ok. Librería de La chicos. Paz. En Manduina. Para el aliento, ¿no? Allá pues sube. Hermano, vos conviví con Catinga y te vas a quejar vos de tu aliento a Pues carne. ya suficiente acá, Ya ahora piró. acá, boludo. Boludo. Riquísimo. Me quema la marca imbécil. Pausa. Enseguida más, dale. You know. Masivo. We run the world. Vamos con el
pasa el limbo. Nos fuimos pues. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Suma. Esto está como pa' rumbear, pa' bailarlo caliente. De pal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Suma. Súbela, bájala y ponle bajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí. Síguela, sigue. Este party no tiene fin, activado, brinca la casa candela, canta la suela, sunde esa tela, sígueme el paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que mano arriba no la dejen caer. Seguimos hasta el amanecer. Vamos, cógele el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Igual controlándome. Vamos, cógele el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Con toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Suma. Esto está como pa' rumbear, pa' bailarlo caliente. De pal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Bailando así es que me gusta, como la cintura ritmo se ajusta, es que me tiene loco tanta soltura. Ese movimiento es una dulzura. No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime. Mano arriba no la dejes caer. Seguimos hasta el amanecer. Trinidad llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando lindo. Margarita puesta en la esquina, DJ pa' la bocina, así todos llegarán por el ritmo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Con toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Suma. Esto está como pa' rumbear, pa' bailarlo caliente. De pal y de frente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Suma. Masivo. Daddy Yankee, yo. Masivo. Daddy Yankee, yo. I seen her walk out the club, showing off her sexy flow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos. Y ahora se va. Y ahora no sé si regresará. Y ahora se va. I gotta get that, y le caigo atrás. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano para regresar a la disco. Mami, ven conmigo. Gotta get that, quédate conmigo.
Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta. Preparen mi ropa, tranquila sin apuro. Los de la NASA, estamos en la casa. Síguelo, ay, muévelo, como tú lo haces. Ay, muévelo, como tú lo haces. La rumba está buena, morena, echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos robando que show, saca, saca la fiera. Lo que da se van para la siesta, en este parecemos lo que quiera, pues los duros estamos en la fiesta, despierta. La rumba está buena, morena, echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos robando que show, dale, paca, paca, it's so good, cause I'm so hood, tomando más gata pa' que Tiger Woods, I'm so hot, ilumino el spot, fresh and clean y seguimos en el top. Baby, you know this is Candela right here. King Daddy and Royce. Ven conmigo, es muy temprano para regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo, carregueter, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Lost in my ¿Escuchá? Ahí está. Llegamos a la parte final, no pensé pasar por esto. Yo por menos de 5 Le chupo a un huevo. ¿Qué cosa? Sí. a ningún lado. Sí. Por menos de 5. Claro. Pero prefiero quedarme en mi casa a acostarme. ¿Pero qué cuánto estás tiempo? ¿Pero qué, animación o...? Pico me es a mí como para ir a animar. La verdad que no, pero y por eso yo no pagaría ni cagando 5 millones para atenderte. Desanimación sí te puedo hacer. Lo que sería una buena idea es, se va Elías cayendo y le pagas 5 millones para que se vaya. ¿Verdad? Para desanimar. No, para... Y ahí voy- Elías, y ahí voy a entrar ¿cuánto como para animador? salir de la fiesta? Y 5 Claro. millones. Ah, toma, andate. Eso sí ¿Cuánta estaría gente- bueno para... ¿Cuánta gente quiere que esté en su Pero, ¿qué? ¿Para acto de presencia, bro? ¿O para historia, para subir? todo, para todo. La profe, por ejemplo. Yo la, pues soy buena la profe, onda. la- Acá, este con mi papel, acá tengo un papel yo. Y cuando Entro y soy así, re guau. Sí, re. Agrapo. El alma de la fiesta. No, acá yo soy agrapo. No, y afuera soy el alma de la Son fiesta. Sí. Pero la Secre, por ejemplo, podía tomar la presión y eso. Ella sí es más buena onda, Ella es buena más onda. dada. Más dada. Saludos al profe Saúl que está viendo el programa, el profe del Center. Saludos. Profe, el frente ya te deja entrar. Saúl, sí, ayer me pararon así. No, usted no puede entrar. Socio. Pero, ¿en broma o medio en broma, medio en serio? En la media me lo ya. Bueno, vamos ¿Qué? a leerle a la gente, a ver YouTube, Twitch, que tenemos parte Están final. acá los yuteños, Va a dicen de Tabú, Omope, Farilla, Nito, Piti, Udiek, dice. Josecito, muy principiante en tu guaraní, fuerza que podés aprender. No le antes estaba aprendiendo, ahora estamos de a poco. De a poco, muy de a poco. Tiembla Ramón Silva con su guaraní, dice. ¿Cómo está el profe Ramón? Sodomizado el pobre Cheto mal. Sí, ya, que... Preguntan por tío H también. ¿Qué? Quieren saber cómo. ¿Qué le pasa a tío H? ¿Qué pasa? No sé, preguntaron nomás qué tal está. Bien, estoy. ¿Qué tal estamos? Bien, acá estoy en mi casa en el Partido Colorado, atendiendo a la gente. Me gusta mucho el programa, ustedes tienen que saber que acá sobre el 25 de mayo y Tacuarí siempre vemos Popu TV. Muy bien. Tenés que regular la visita porque no, por hora nomás. Hacer la loquita, Silvita, vamos a cancelarte los 80. Se te escucha bien, tío, realmente. Vos tenés que ver, vos sos qué partido político tenés. No tengo partido político. Bueno, vamos a afiliarte así como hicimos con el Príncipe. ¡Príncipe! Y vos, Josecito, Concejal el Príncipe. Josecito, vos cuando te vas a meter en la política, No. vamos a hablar con el papá de Llanito. Y ahí ¿Ese contaba. de qué es? ¿Colorado? Por calidad. Sí, 18 de octubre. Ahí, Don Blas con su wiki. No, él toma cerveza. Los wiki. Liberales, a la cara. En junio tenemos interna, anda que votar. El hijo de Yoyito candidato a intendente de Fernando. Sin tirar, por favor. Titulares del día, tapa Diario Popular. ¡Ole! Este no sé, ni yo ni nadie cree.
se acabó la joda en las canchas. Pues sí. Ministro Riera informó que se controlará todas las entradas, que se ingresará tras reconocimiento facial herea. Dale, dupla, dale. Poligeta Oligave y de parte de Barras Zombies. Uno de ellos hasta perdió un montón de dientes y el otro ligó balazo. Pero esto que hace 10 años no sé qué ya se iba a implementar y se implementó y hasta ahora seguimos la misma. Che, ¿qué es esto? Página 6. ¿Qué pasó? Arrancó la semana con nueva amenaza de tiroteo. ¿Otra? Dice, más de 13 amenazas ya hicieron los personajes, dice, el limpio. Dice que ya son 6 por ahí los colegios que en los últimos días tuvieron. ¿6? Sí, esta cuestión de los... ¿Qué cantidad de amenazas Sí. Ay, loco. Es peor de nuestra época. Y es tanto. Bueno, a ver, hay que ser sincero. En nuestro... Mr. Donald, ¿qué pasa? Estamos siendo como su país, acechados por los ataques. Pero vos sabes qué era nuestra época. ¿Qué? Cuando no querían dar examen lo de cursos más grandes, amenaza de bomba. Ese era típico. ¿Ese era? Típico. No, era. amenaza de bomba y té era. Sí, porque antes cuando había identificador de llamada, era por línea baja, la época de marzo. No. ¿Sabes cuándo tuvimos amenaza de bomba toda la hora? En el año 94. ¿Viste este tema de que le mataron al ministro de Senat, Ramón Rosa Rodríguez? ¿Te acuerdas? No. Bueno. Lo del auto ese. Lo que de la explotó. camioneta. El No, atentado. el atentado a General Rosa Rodríguez. Lo que sí que así fue. Año 94. El tipo llevaba un maletín a la embajada de Estados Unidos con nombre de los principales narcos y entre ellos varios políticos, gobernantes, todo eso. Ojo, embajada americana. Le cierran el paso, le balean y no muere, sobrevive. Y dice, vamos a seguir, vamos a ir a la embajada. Acá Refilón nomás le agarró. Bueno, vamos a seguir. Se sube a otro jeep porque le vinieron para socorrerle, se sube a otro jeep con su escolta privado y el escolta privado estaba atrás y su propio escolta privado, ¡pah! ¿Ustedes nunca supieron esa historia? No. El ministro de la Senat, General Rosa Rodríguez, muere así. Su propio custodio, boom, le mete un tiro. Basta. Se va preso, obviamente, ¿verdad? Sin confesar nada, no dio nombre ni nada. Lo que sí que el hijo de su custodio, no sé si era su hijo, su hija, en esa época entraba en el colegio donde nosotros estábamos. Y ahí toda la hora era amenaza de bomba. Entonces los de sexto curso aprovecharon la situación y vamos a hacer explotar una bomba porque acá está el hijo de fulano de tal. Toda la hora era amenaza de bomba. Qué fuerte. Sí. Pero ahora por redes es que hacen tipo cartelitos en los baños, un quilombo. Acá por ejemplo, mañana tiroteo escolar en la escuela San Marco, a través de las redes pusieron. Y después, con una hoja de cuaderno, todos pagarán por lo que me hicieron, dice. Esto fue en limpio. Sí. Qué loco, ya. ¿Vos fuiste, Elías? Elías no hacía amenaza de bomba. A él le metían la bomba. No, él sí. Basta ya. ¿Cómo? Chicos, ¿Qué? basta, chicos. ¿Y cómo se llamaba tu colegio? Estamos cambiando. Dale, dupla. Página 11. Dale, después Fifiu ya. ¿Se me escucha? Bueno. Acércate, carajo. No, hace falta que me grites. Leíste esa asesina y se cortó todos. se cortó todo él. ¿Página? ¿Me muestran, por favor? Quiero hacer no un pedido, sino una exigencia al diario. Que a mí me pongan también en cualquier lado. O sea, no puede ser que yo sea figura de Popu y yo no aparezca en el diario. Creo que una vez aparecí desde que empezó el programa. Y a Lulax y a José le ponen por cualquier chorizada. Sí. Con una bruja. José Ayala contó en el programa, no pensé pasar por esto, que viajó al Chaco para grabar un programa y que se encontró con una bruja que le pidió birra. Lulax Simbrón contó en su programa de la Popu TV que no aceptará la paga de Ana Laura Chamorro. Espera. ¿Qué es esto? No, espera. ¿Yo dónde estoy?
la Estás... Y acá Silvia estás. también. Acá estás. Acá saliste, boludo. Ah, no, Shirley Boomer. Espera un rato. Lulax se llama Reinaldo. Reinaldo Simbrón. No, era Adrián. Reinalda. ¿Adrián Reinaldo o Reinaldo Adrián? Reinaldo Adrián Simbrón. Reinaldo. Ja. ¿Qué tal tanto veneno? Fala. Mira, Reinaldo. Ana. Qué grande Lulax, papá. Bueno. Página ver, 12. Perla Página 12. Alegre. Nunca fui prostituta. Defiende su honor y asegura: yo nunca fui prostituta. ¿Dónde están los videos? ¿Por qué saliste a decir eso tan fuerte? Dice: porque ya me cansé de la boca sucia y de la envidia. La gente habla por hablar, inventan cosas para manchar mi nombre, pero la verdad es otra. Yo soy bailarina, me gusta moverme rico y mostrar mi cuerpo porque soy una mujer fogosa. Pero eso no significa que venda favores. Si dicen que tengo videos, que los saquen, que los pongan ahí, porque van a ver que no existe nada. Estoy limpia, dice Perla Alegre. Muy bien. Bien, Perlita. Ella no No. es. Mírala. Acá está, soy Elías. Mira, página 17, para que veas A ver. y no te quejes. Página 17. Patente de invención, Dirección Nacional de Propiedad. Ah, no, no era. Ya, vaya. Fiu fiu del día, señoras y señores. Ya, ja. Dale. ¡Atención! ¿Quién le tocará hoy? ¿A quién? ¡Guau! Papá. Ese demonio de la derecha. Demonio. Ya se atacó su pelo. Yo voy a hacer rápido ya. Dale, aquí quiere irse. Benditos los trabajadores que hizo este pavimento. ¿No era que hicieron? Que hicieron para que pasara tan real monumento. Muy bien. Y ya hasta mañana.